Tenemos hoy de nuevo el gran gusto de recibir a Ricardo Pallares en este ciclo de anécdotas y poesías. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿A quién tenés preparado hoy para mostrarnos hoy? Bien, bien en general, con el ánimo de hablar un poco de Carlos Brandi, un poeta muy importante en nuestro país, poco, no obstante, poco conocido, poco difundido, que falleció en el año 2010, que aparece vinculado a la generación del 45 y que era un ser humano de mucho valor. Ese sería el proyecto para la conversación de hoy. Y él era poeta también, poeta y escritor. Sí, fundamentalmente poeta. No conozco que haya escrito alguna otra obra de otro género. Sí. Bueno, contanos un poquito de su vida entonces. Bueno, un hombre que había viajado por varios lugares del mundo, que tenía una amplia experiencia de vida y de cultura, que residió un tiempo también en la Barra del Chuy y que publicó en el transcurso de su trayectoria más de 15 libros, lo que da cuenta de una presencia y de una permanencia importante, significativa, ¿verdad? Y bueno, y estuvo muy vinculado a ese movimiento intelectual y cultural en torno de la generación del 45, aunque él se consideraba ajeno a esas clasificaciones o a esos grupos, en virtud de lo cual decía: yo soy un outsider, alguien que está afuera del canon y afuera de los valores de la generación del 45. Bueno, de manera que tuvo, digamos, una independencia estética y cultural muy importante, muy marcada. Hablaba elogiosamente de los poetas y creadores que admiraba, pero no decía ni una palabra de aquellos a los que no quería o no le gustaba, lo que suponía una forma de integridad muy importante. Elogiar a los buenos y no decir cosas de los malos, por aquello de que el espacio de la creación siempre puede dar lugar a interpretaciones disímiles y mi opinión puede ser negada o contrastada con cualquier otra desde un mismo estatuto de equivalencia y de igualdad de aciertos. El fenómeno de la lectura es un encuentro con textos, con propuestas de lectura, con formulaciones del cuerpo escrito que dan lugar a los derechos del lector. No solo el autor tiene derechos reales, el lector tiene derechos intelectuales y culturales a su lectura y a su interpretación. De manera que era un hombre en ese sentido muy libérrimo. Su estampa era muy elegante, muy erguido, usaba una característica gorra de tipo marinera o de tipo marinero, bueno, y era muy, muy jovial, con dificultades en los últimos años para ver, tenía disminuida su visión, pero jamás se quejó, jamás
se expresó con pena ni con lástima ni con reproche, sobrellevó la situación de una manera muy hidalga. Caminábamos, por ejemplo, desde su casa, que era en la Avenida del Libertador y Paysandú, caminábamos a algún restaurante, a algún lugar con parrilla en la zona de la calle San José y demás, y Carlos Brandi no pedía el brazo, no se tomaba de las paredes, caminaba casi como un soldadito de la poesía, como un soldadito de las oscuridades de la noche. Buen amigo, muy conversador, muy afable, muy bien. Te quería preguntar él creo que es un admirador de un poeta que yo adoro, que es Humberto Meguet. Sí, sí, lo valoraba mucho, lo valoraba mucho. Lo citaba con frecuencia, y lo tenía, digamos, en la lista de sus preferencias. Sí, sí. Algún día me gustaría que le dediques alguna sesión a Meguet, que es uno de los Bueno, poetas que yo continúo leyendo a lo largo de los años. Ser que murió muy sí, joven también, ¿no? claro. Junto a Meguet también valoraba mucho a Armonía Somers, al Felisberto Hernández. Esto eh, eran, digamos, las figuras de Cabrerita, las figuras de referencia más frecuentes, sin dejar de recordar o de citar a grandes poetas universales y algunos especialmente franceses, sobre todo de la vanguardia y la posvanguardia. Brandi en alguna medida, no obstante esa discutible pertenencia a la generación del 45, discutible no por errónea, sino por categoría en sí misma, es un poeta que se ubicaría en la gran ola de respuesta y de consecuencias y de influencias del movimiento del surrealismo francés, ¿verdad? Con una formulación especial, con un lenguaje muy personal y muy original, surrealista en las imágenes, en el abandono de la puntuación, en el abandono de la métrica y de otras pautas versales características de la tradición hispanoamericana. Él se situaba al margen de esos preceptos. Va a ser bueno escucharte entonces recitarlo para ver cómo se manifiesta ese cambio de métrica, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, señalo en algún pasaje que hay en su poesía una especie de angustia cósmica, o de un vacío que contiene a lo humano y que es una visión que da lugar a imágenes, a metáforas complejas que dan cuenta de ese otro lado oscuro del mundo o de la existencia. Por ejemplo, en uno de los últimos libros de él, titulado Esa enorme soledad, que es del año 1918, el primer poema dice lo siguiente: los que comen puerros y duermen sin saberlo y que en el tiempo escriben sobre la tierra, pueden decir que el abril alcanza para todos sustancias que el universo abandona,
todo nada entre los océanos de aire. Admira la pasión del caracol por los túneles de la tierra. Todo está dentro nuestro, penetra por la piel y por los sueños. Viajeros hay que desconocen esto. Por eso el fuego quema los fantasmas entre las llamas de este infierno. De pie ante todo, guardián de este polvo, casi sin saberlo. Bueno, aquí aparece una idea, una imagen, la de la existencia y la del hombre como guardián del polvo y de su propio polvo, que expresa una dimensión metafísica. La temática de Carlos Bratti anda siempre en las proximidades del abismo. El abismo es todo aquello que se desconoce. Y en las proximidades del abismo, no para asomarse, que no es ese el abismo, sino en el abismo como resistencia a dejarse llevar por él, como actitud de energía espiritual categórica y profunda para no asomarse, como acabo de decir, sino para participar de la realidad, de lo abismal, de lo desconocido, de lo invisible, de lo oscuro. De manera pues que acá hay entre el lenguaje, la falta de puntuación y la sintaxis peculiar, una originalidad en la escritura muy marcada, porque hablar de puerros y de dormir sin saber parece poco propicio para la poesía. Sin embargo, es un texto que, no obstante cierta clausura, tiene un sentido que lo trasciende, que emigra de él y que se instala en la percepción de cualquier lector, ¿verdad? Como el misterio de lo original. O este otro, el texto 10 del mismo libro, esa enorme soledad. En el olvido tejen guirnaldas oscuras, estigia estéril la fragilidad de la memoria. Truenos presentes, pétalos caídos por doquier, un bostezo o una lágrima sin lloronas detrás del cortejo. Viejos fantasmas se esfuman en el aire, montados están en caballos oscuros. Un autobús se dirige hacia la nada. En su asiento trasero viajan viejos niños. Solo están allí, sentados para siempre. Qué bárbaro, qué bárbaro. Fíjate, claro, la imagen de la eternidad, ¿no? De lo desconocido y de lo absoluto. Ese giro expresivo al final del poema que transmite la presencia de lo eterno, de lo imperecedero. En su asiento trasero viajan viejos niños. Solo están allí, sentados para siempre. Para siempre. Tremendo, ¿eh? Claro, es una imagen de una fuerza extraordinaria. Una de sus secretarias literarias, Rosario Eguren, que le ayudó con mucha frecuencia a recoger sus textos y, digamos, y pasarlos en limpio, porque su escritura solía ser ilegible. Anotó lo siguiente, que me importa señalarlo.
Carlos fue un hombre íntegro, sincero, soñador y amigo incondicional. Su conversación era profunda y su encanto envolvente. Su sentido del humor estaba tan apegado a él como el amor a la vida. Un asombro de niño le daba una transparencia única. Finísimo conocedor del alma humana, la decepción ya no le tocaba. Mañana la vida le habría de dar la mejor de las oportunidades. Estábamos asombrados de habernos encontrado. Sabíamos que era un raro hallazgo. Por eso tal vez la risa brotaba espontánea, pero la ironía acechaba nuestras sombras. La muerte jugaba los dados y la vida sostenía tenazmente los fugaces encuentros. Bueno, esto como testimonio de la calidad e intensidad de los vínculos. Una ¿Verdad? poeta, Rosario Eguren, ¿eh? Sí, una poeta, por lo menos sin duda alguna, en este asomo el texto se revela como tal. Más adelante se acendra en la poesía, se hace más rico. Bueno, de manera que yo tuve sí una amistad prolongada con Carlos Brandi. Hablamos mucho de poesía. No soportaba más de 5 o 6 poemas, la lectura o la audición de 5 o 6 poemas. No podía porque era tal la emoción y el compromiso, todo lo que le movía interiormente, que no lo resistía más allá de cierto límite, que generalmente era breve. Decía, bueno, por favor, Ricardo, no lea más, porque ya es suficiente para mí. Mañana seguimos. ¿Eso Bueno, se refería a tus poemas o la lectura que vos hacías de los de él? a ambas cosas, o a la lectura de un tercero, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, algunas reuniones literarias en las que había narradores o ensayistas a los que él planteaba lo mismo. Muy interesante, muy importante, pero ya estoy muy conmovido, vamos a hacer una pausa, ¿no? Y pedía, sí, un instante de distensión, digamos, como para recuperar el quicio o el equilibrio. Ricardo, él también leía sus poemas, ¿no? ¿Hubo alguna grabación de su voz? Yo no puedo contestarte con precisión, no sé verdaderamente. El que de hecho se especializó en su obra y en la organización de la misma fue el crítico Alejandro Arias, con quien estuve en comunicación en 2 o 3 oportunidades. Fue quien recogió su poesía inédita en este libro que yo mencioné, pero no puedo contestarte si hay grabación de su voz. Es probable que haya en algún archivo, pero la información no circula con facilidad. Bueno, tenía un tono de lectura monocorde, uniforme, con pequeñas inflexiones que le daban capacidad expresiva o transmitían la interpretación que él manejaba. Muy bien. En una ocasión, Brandi invitó a algunos amigos a su casa, le gustaba cocinar algunas comidas, y dijo, yo los quiero invitar con un salpicón de aves.
Y allí invitó para esa ocasión a la escritora, a la narradora, a Lía Schenk, a Guillermo Lopetegui, a Jorge Arias, a Rosario Buren, esto, y a mí. Y creo que había alguien más que ahora se me olvida, probablemente. Bueno, lo cierto es que me llamó y me dijo, venga bien temprano, así conversamos. Y yo le tengo que contar algunas cosas. Y así fue, yo asistí más temprano, una hora más temprano de la reunión. Bueno, me leyó o recitó o ambas cosas por partes algunos textos que había escrito. Dudaba mucho de su valor. Y para mí eran textos como este que leí u otro que puedo leer en cualquier momento, para ver que siempre hay, como dice Rosalía Eguren, una calidad profunda. Yo abro al azar y dice, en la ciudad del universo los astros son sus propias estrellas. Uno cree estar en París y solo visita el monte de Venus. Hay astronautas tercos que vuelven a la Tierra. El dolor visita el universo sin que nadie lo sepa. Nunca es una escritura frívola, pero tampoco deja de lado lo circunstancial ni el entorno. Apelar a la imagen de astronautas que regresan o no regresan a la Tierra no es para cualquier escritor. Bueno, pero retomo el relato. almuerzo. Era una cena. Él había pensado y había proyectado un servicio, una picada, como decimos en el Río de la Plata, y un plato de fondo que era el salpicón de aves. Me leyó sus textos, hablamos de ellos, yo los elogié, los ponderé mucho. Me dijo, si a usted le gustaron, tengo una copia. Y me regaló una copia de esos textos que no los puedo exhibir porque no me dio el tiempo para buscarlo en las carpetas que tengo con cierto desorden. Bueno, pero Carlos me dice, mire Ricardo, vamos a cambiar de tema y le voy a contar que hoy de mañana compré un pollo para hacer el salpicón. Y como me ofreció ciertas dudas, lo puse a hervir muy temprano. Ah, sí, bien temprano. Y sabe que yo iba y tocaba y trinchaba y estaba duro, y estaba duro. Bueno, y lo dejé hirviendo y me fui a hacer otra cosa. Cuando volví y lo busqué, no estaba. ¿Cómo que no estaba? Brandy, ¿dónde estaba? Sí, no estaba entero, se había desarmado en sus piezas, en sus partes. Bueno, dice, pero yo colé todo y aquí está el salpicón, el salpicón de ave, de un pollo que estaba y no estaba. Digo, ¿y por qué hizo eso usted, don Carlos? Dice, Pallares, dice, porque como yo tengo alguna dificultad para ver, pensé que en vez de pollo me habían vendido un gallo. Y como dicen que hay que darle muchos hervores, yo lo dejé hirviendo toda la mañana. Bueno, lo cierto es que con mostaza de Dijon, con aceitunas negras, con finas hierbas de Provence, hizo un salpicón de ave que realmente estaba exquisito, acompañado de un buen vino. Y
y compartido con la actitud y el gesto de amistad. Por esos años yo, en el libro que publiqué en 2007, Ceniza del Mar, le dediqué un texto porque lo sentí como un homenaje a la amistad tan necesario como espontáneo. Y como él siempre apela a la imagen, casi siempre a la imagen del océano, la hondura, o del firmamento o el cielo estrellado, o del cosmos, que es la hondura en el otro sentido, titulé el texto El océano es redondo, a Carlos Brandi. Una montaña florece entre raíces de medusa, donde están el coral azul y los delfines. Abajo anidará el verano y un canto carnal de dos palomas sazonará su tinta letra a letra a pura gota. Mientras él exista, florecerán alturas, florecerá un conjunto vacío con una vida redonda, donde están el coral azul y los delfines. El océano es redondo, casi inmutable, es paradojal, sigue contornos, nos besa la forma, es un conjunto vacío con una vida redonda. En este texto yo pretendí homenajear esa mirada metafísica a lo abismal, a la realidad inexplorable o inabarcable del espacio cósmico o externo y del espacio o realidad oceánica. De manera pues que me importa destacar hoy también el carácter de poeta fuera de los registros convencionales. Yo no voy a discutir la existencia de generaciones, menos de la llamada generación del 45, pero es un concepto que en verdad es un constructo, es una construcción sociocultural, porque hay pocas o casi nulas afinidades o zonas de contacto, salvo algunos aspectos teóricos, entre la obra, por ejemplo, de Idea Vilariño y de Carlos Brandi, o entre la obra de Mario Benedetti y de Humberto Meguet, o de Armonía Somers y Amanda Berenguer. Entonces, las generaciones que sí existen, no existen. No existen como un conglomerado indisoluble, como una legión o como una militancia o como un movimiento orgánico o institucionalizado. Existen en todo caso como un rasgo del arte, de la palabra o de la pintura o de la música, según el arte que se considere, como una zona de la sensibilidad y de la comunicación, como una visión del mundo con puntos, un conjunto de puntos de contacto, pero no una identificación inamovible o de rigidez absoluta. Y eso alimenta los esquemas representativos de nuestra mente muy propios de la cultura eurocentrista, que suelen ser ajenos a la realidad de generaciones o llamadas generaciones como la del 20 o la del 30 en el Uruguay, que son ejemplos de heterogeneidad. En todo caso, yo diría, son modelos en dispersión, con lo cual me contradigo, porque si hay modelización, no puede haber heterogeneidad que se abra o se disperse, pero son modelos en dispersión,
son modelos en construcción y que tienen, por lo tanto, una dinámica conceptual y una dinámica social y literaria y cultural y editorial y de público y de lectores que es incomparable entre uno y otro. No hay nada de las llamadas generaciones que borre o disuelva rasgos de la individualidad inclaudicable de cada uno de los llamados integrantes de la generación. Un creador, cuando tiene autenticidad, cuando tiene un abismo o una altura que decir, una flor o una estrella que nombrar, encuentra un espacio en la escritura, un lenguaje y una formulación que son inconfundibles y que por lo tanto no son amalgamables con los de otro y tampoco son comparables. Podrá llegarme más o menos la escritura de uno o de otro. Podré entenderlo más o menos. Podré generar zonas de silencio muy extensas o muy breves en los ejercicios o en las aventuras de su lectura o del intercambio con otros lectores, pero no puedo formular categorías definitivas y menos definitorias, porque de lo contrario reduzco el modelo o traslado el modelo conceptual a un proceso reductor de la realidad capaz de adaptarla a lo que yo me propongo demostrar. Y Carlos Brandi es uno de los ejemplos más salientes de este aspecto en la cultura literaria uruguaya. Permanencia, obra calificada y prolongada, más de 15 títulos, no recibió premios, ni homenajes, ni condecoraciones, ni ediciones de conmemoración, ni antologías peculiares, ni nombradías, ni famas, ni tampoco se preocupó por lo que el poeta Jorge Arbeleche ha llamado el toldo agujereado de la gloria. Qué bueno. Qué bueno. Se quedó a un costado. Qué lindo. Qué lindo homenaje entonces que le estás haciendo, Ricardo Pallares, a este hombre que no tuvo homenajes y que, bueno, le hemos dedicado estos minutos a su recuerdo. Ricardo, Muy bien. fue un gusto de nuevo charlar contigo un ratito y la semana que viene la seguimos. Bien, te agradezco el espacio y la oportunidad para recordar su nombre y su poesía. Será entonces hasta pronto. Hasta pronto, Ricardo Pallares. Gracias. Muchas gracias.